Normalmente uno debe primero establecer o emitir un perfil de riesgo. Un perfil de riesgo es importantísimo para saber. Después tomar en cuenta el horizonte de inversión que tiene la Asociación Solidarista. Eso va muy relacionado al plazo de las inversiones. El plazo de las inversiones también va a ser un aspecto fundamental a la toma de decisiones, porque en el plazo va mucho lo relacionado también al tema de riesgo. Debe tener en cuenta mucho de lo que son las situaciones específicas o situaciones especiales que tenga la Asociación Solidarista, como por ejemplo la recurrencia, el pago de dividendos, ¿verdad? Hay que calzar esos saldos si usted tiene una distribución de dividendos, entonces es un elemento importantísimo de invertir. La administración debe tener muy en cuenta cuántos recursos van a estar saliendo durante un año, consecuentemente debe tener una disponibilidad de liquidez durante el periodo que esté invirtiendo por aquello de salidas esporádicas que se puedan dar en la Asociación Solidarista. Entonces, eso es muy importante porque eso va a permitir, a la hora de usted montar el portafolio de inversiones de la asociación, que el portafolio tenga respuesta ante esas eventualidades que vaya a tener. Por supuesto, todo esto siempre se hace maximizando o buscando siempre esa maximización de rentabilidad que pueda generarle un plus a los recursos y hacer crecer el patrimonio en el largo plazo, ¿verdad? Que al final termina siendo el objetivo de la asociación. Muy importante tener en cuenta, recordemos que una inversión, cuando usted hace una inversión y un portafolio de inversiones específicamente, termina siendo algo que cobra vida por sí mismo, ¿verdad? Es un portafolio que va a estar móvil, que va a tener sus volatilidades y esas volatilidades que vaya a tener durante el tiempo van a depender de diferentes situaciones en diferentes contextos. Por ejemplo, el contexto económico, hay que estar dándole un seguimiento al tema de variables económicas, por ejemplo, hoy muy sonado el tema fiscal de nuestro país, también el tema del tipo de cambio es un elemento muy importante si tienes una exposición de moneda extranjera en el portafolio de inversiones, elementos muy relacionados a la política monetaria que esté llevando el Banco Central de Costa Rica, ¿verdad? Ese tipo de elementos vienen a generar ciertas volatilidades en el mercado, por supuesto que esas volatilidades y ese análisis de esas variables macroeconómicas en general nos van a permitir anticiparnos a diferentes movimientos en los precios de esas inversiones o en los movimientos de ajuste de tasas de interés, que también termina siendo el elemento trascendental para ver la dirección del precio de esos títulos valores. Entonces, eso nos permite monitorearlo bien, nos permite tener una reacción anticipada ante esos posibles movimientos del mercado que podrían generar consecuencias al portafolio posteriormente, ya teniendo la inversión. Y eso es una labor diaria, ¿verdad? Eso tiene que ser una labor diaria y con mucha persistencia, porque estamos acostumbrados a que eso puede cambiar de una manera muy rápida de un día a otro. Va muy de la mano con la relación que usted tenga de confianza con el asesor de inversiones o con el puesto de bolsa asesor de inversiones. Aquí es importantísimo que esa asesoría que a mí me estén dando sea transparente. Es importantísimo que la información fluya de una manera directa, no esa información que a uno a veces no le llega o que usted la solicite y no le llega, que la transparencia exista entre una y otra contraparte y por supuesto, en este caso, yo creo que la labor es muy relacionada a ambas partes, ¿verdad? Porque también el hecho de que una asociación solidarista y su junta directiva o su gerente estén cuestionando relativamente al puesto de bolsa o haciendo ese tipo de consultas, eso le permitiría generar esa relación de confianza que al final termina siendo una relación de largo plazo, ¿verdad? Y eso es lo que por lo menos nosotros en los puestos de bolsa buscamos, una relación de largo plazo para que esa asesoría sea ya natural y familiar, ¿verdad? Claro, bueno, vamos a ver, nosotros los puestos de bolsa normalmente o los asesores de inversiones tienen mecanismos para establecer un perfil de riesgo asociado a cada uno de los inversionistas, ¿verdad? Eso es un test que nosotros, o que se llena en el momento de perfilar a un cliente con su perfil de riesgo. Sin embargo, ese test va muy relacionado a la personalidad de inversor o al riesgo que quiere asumir la persona que llena ese test, ¿verdad? Porque al final es una asociación solidarista y esa persona como miembro de la asociación solidarista debe de tener muy en cuenta
hacia dónde va la asociación solidarista. Entonces ahí usted definir el riesgo. El tamaño de la asociación solidarista también es muy importante en esto, porque dependiendo de ese tamaño, usted puede direccionar recursos hacia una u otra inversión, el riesgo que usted pueda tomar. Recordemos que, bueno, y esto no lo tengo que decir yo, la asociación solidarista tiene recursos de los asociados que no todos van a tener el mismo perfil de riesgo, ¿verdad? Entonces es importante ser muy prudente en ese perfilamiento, porque ese perfilamiento es el que me va a llevar a tomar las decisiones de inversión para un futuro y me puede hacer entrar en una inversión buena o en una inversión mala, dependiendo de lo que vaya a hacer. Es importante, primero que nada, tener en cuenta el principio de diversificación, ¿verdad? Aquí yo creo que vamos a aterrizar en el principio de diversificación de un portafolio de inversiones, porque al final es lo que construye la asociación solidarista, y ese principio de diversificación tiene que ir muy dado hacia los instrumentos que me brinden seguridad, hacia instrumentos que me brinden rentabilidad y que obviamente vayan a tener un mayor riesgo asociado. Tengo que ir a ver cuál es la parte que necesito tener líquida en el portafolio. Entonces prácticamente no es un solo instrumento en el que yo pueda invertir ni le pueda decir, sino que es hacer una mezcla ideal entre esos instrumentos para que me genere la rentabilidad deseada bajo el perfil de riesgo deseado, ¿verdad? Entonces, ahí entra un trabajo y para eso es importante también el asesor de inversiones para poder hacer esa mezcla de instrumentos en el portafolio que vayan a sumar el beneficio, ¿verdad? Que vayan a sumar en ese beneficio. Yo creo que una de las principales recomendaciones que yo doy para esa asociación solidarista que quieren, para esa junta directiva que quiere dar ese paso a mercados internacionales, que a la postre es un paso que yo creo que se debe ir dando muy paulatinamente o paulatinamente en el país, ¿verdad? Es importante que primero esté el entendimiento del mercado internacional, entender muy bien cómo funciona el mercado internacional. Es muy grande, es gigante el mercado, los mercados internacionales son gigantes, pero entender ese mercado, dar ese paso para entender ese mercado es como es como la primer gradita para poder ir a tomar decisiones de poder invertir en mercados internacionales. Tenemos que tomar en cuenta también que, como dice usted, hay una gran variedad de instrumentos en los mercados internacionales. La estructuración financiera de los mercados internacionales es enorme. Nos vamos a encontrar diferentes tipos de instrumentos que van muy relacionados al apetito de riesgo de cada inversionista, ¿verdad? Hay desde bonos del Tesoro de los Estados Unidos que se denominan como el instrumento más seguro, hasta ETF, por verlo de alguna manera, por bonos cotizados en bolsa, apalancados y inversos, ¿verdad? Eso quiere decir que van en contra del mercado. Entonces, todo ese apetito hay que tener mucho cuidado con lo que nos ofrecen, y que los asesores de inversión también acercarse a los asesores de la inversión para poder entrar en ese mercado con un conocimiento, porque es importantísimo. Entonces, tal vez primero es el entendimiento del mercado, conocer ese mercado internacional, posteriormente es saber cuál es el apetito que quiero ir a hacer al mercado internacional, sobre qué sectores quiero entrar, porque ahí hay sectores, podemos variar sectores tecnológicos, salud, etcétera, y principalmente saber o creer que voy a invertir en ese sector, ¿verdad? Porque muchas veces uno dice, bueno, y tener muy en cuenta que saber que los mercados internacionales sí tienen una volatilidad un poco más alta, ¿verdad? Esa volatilidad que va a hacer que los niveles, los precios de los activos financieros vayan a ser como una montaña rusa. Entonces, también yo creo que esa junta directiva tiene que tener eso muy en cuenta, ese funcionamiento para poder estar en ese mercado. Nosotros vamos a ver, cuando diversificamos una cartera, vamos a ir a tener diferentes niveles de diversificación, ¿verdad? Un nivel de diversificación, podríamos hablar que en un primer nivel de diversificación va a estar el plazo de las inversiones. ¿Dónde quiero yo tener el plazo de mis inversiones? ¿Qué proporción de mis inversiones puedo tener en el corto plazo? ¿Cuáles puedo llevar al mediano plazo? Y cuáles ya puedo poner un poco en el largo plazo, ¿verdad? Cierto porcentaje de la cartera. Otro nivel de diversificación, perdón, está la moneda. La moneda es importantísimo. Si yo quiero diversificar en una moneda extranjera, la diversificación por moneda siempre es importante, siempre va a ser importante, porque, por ejemplo, con el tema del dólar, al yo estoy en una moneda un poco más segura que el colón, entonces eso me permite a mí tener una respuesta hacia una devaluación. Entonces también es importante tener esa diversificación por moneda. Posteriormente podríamos mencionar también la diversificación por emisor.
Cuando nosotros hablamos de diversificación por emisor, estamos hablando de que puede usted tener un bono del Ministerio de Hacienda, del gobierno, puede compensarlo con un bono del Banco Central, puede ir a compensarlo con un bono, con un certificado de depósito a plazo del Banco de Costa Rica, y también cuando vemos por sector, ¿verdad? Lo que es sector público y sector privado, ya entramos en otro nivel de diversificación, que es otra herramienta que nosotros podemos ir viendo. Y yo creo que lo importante de todo esto, de esta diversificación, hay un elemento que hace que esa diversificación funcione cuando los activos financieros tienen un comportamiento distinto ante diferentes escenarios que sucedan en el mercado, ¿verdad? Yo no voy a ir a invertir, por ejemplo, cuando las tasas de interés van hacia el alza, y que todos los activos financieros me vayan a caer de precio, es decir, hay prácticamente que estoy sobre o que todos tengan el mismo riesgo de crédito. Entonces eso es lo que busca esa diversificación, ¿verdad? Y por supuesto, si le agregamos de ese lado un poco de esos recursos en mercados internacionales, todavía lo diversifica aún más, porque estamos diversificando por el famoso riesgo país, ¿verdad? Estamos sacando recursos del riesgo de Costa Rica que ya tenemos y lo estamos pasando a una plaza diferente a la de nuestro país, ¿verdad? Entonces también es otro nivel de diversificación. Ahorita yo creo que lo que estamos viviendo propiamente en la situación económica de nuestro país es que estamos viviendo por niveles muy altos de liquidez y, como bien usted lo indica, esos niveles pueden traer una consecuencia, es el tema inflacionario, ¿verdad? Sin embargo, esos niveles de liquidez también han provocado que las tasas o los rendimientos de los activos financieros tomen una tendencia muy fuerte hacia la baja, especialmente en moneda colones. Vamos a ver, entonces nosotros cuando vemos este tipo de situaciones, nosotros vamos a saber que podemos invertir en activos de muy largo plazo, o que si queremos invertir en activos de muy largo plazo, vamos a estar invirtiendo en rendimientos que al primer ceño de ojo son rendimientos relativamente bajos, ¿verdad? Y son relativamente bajos y sensibles ante cualquier situación que se pueda venir por esa incertidumbre que usted dice, ¿verdad? Entonces yo creo que lo importante y lo que hay que tener muy en cuenta, independientemente de los instrumentos financieros en los que nosotros tengamos las inversiones, ya sea en bonos de gobierno, en certificados de depósito a plazo, sea en fondos de inversión a la vista, la parte líquida, yo creo que es muy importante dar seguimiento a las variables macroeconómicas. Esas variables que hablábamos al inicio, que van a tener un comportamiento y con eso se van a ir a ver reflejados a las inversiones, es importante darle el seguimiento continuo. Tanto su asesor de inversiones como la parte de la administración y la junta directiva tienen que estar muy al pendiente de esto, porque esto es lo que puede hacer que una inversión se convierte en una inversión, que pasa de ser de una inversión buena a una inversión mala en cuestión de semanas, ¿verdad? Entonces, cualquier situación fiscal que pueda suceder con el país, cualquier situación de tasas de interés que no nos permita salir a tiempo de los activos financieros que hoy por hoy tenemos en un portafolio de inversión, puede generar eso ciertas minusvalías o inclusive puede generar plusvalías. Pero yo creo que ese seguimiento es lo importante, ese seguimiento de variables macroeconómicas, estar revisando la inflación, qué está haciendo nuestro Banco Central, qué está haciendo el Ministerio de Hacienda, cómo está el tema de la presión de tasas de interés, cuáles participantes están compitiendo por esa liquidez en el mercado. El tema importantísimo, que es el tema del crédito en el sector financiero, es muy importante. Variables como la tasa de desempleo nos permiten ir a ver esa reactivación económica que podría tener el país. Entonces son elementos que al final, si los ves de una manera macro, al final prácticamente que desembocan en una decisión de inversión. ¿Dónde quiero tomar la inversión? Es como cuando uno dice, y una pregunta que hace, ¿dónde invierto? ¿En un activo financiero o en X negocio? ¿Verdad? Es al final esa rentabilidad que yo tengo que ir buscando de mis inversiones.